Entendiendo los comienzos. Estamos en el tópico de Génesis, ¿verdad? Muy interesante Génesis. Y puntualmente estamos hablando de las 7 dimensiones de la antropología bíblica, recordando que en la teología sistemática hay un área que dedica al hombre, se llama antropología bíblica. Es en el marco de entender que, proclamando las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo, se perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Siempre el Evangelio nos va a perfeccionar, siempre nos va a corregir, nos va a mejorar. El Evangelio nunca desmejora a nadie, pero uno debe dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Amén. Es necesario. Recordemos que hemos venido hablando, y en lo que hemos hablado establecimos una dimensión muy real y muy importante, lo que implica la sola escritura, ¿cierto? La trascendencia, lo fundamental de la escritura, esencial, escritura. Escuché alguna vez una anécdota, me llamó la atención, me dio risa y lo tomé, porque a uno lo hace pensar esto. Estaba predicando el pastor, dice, no, imagínense, hermanos, porque es un pastor que usa mucho la Biblia, lógico. Él predica hora y cuarto, hora y media en sus enseñanzas, y lo hace muy bien. Él se llama Chuy Olivares, mexicano. Chuy Olivares es un hombre que lleva 40 y pico años ministrando, y ese ministerio tiene como 200 iglesias alrededor del mundo. O sea, el tipo sabe lo que está hablando. Dice, no, imagínense que el otro día estaba en tal parte, y una hermanita al final del servicio me abordó. Pastor, ¿por qué tanta Biblia? Es que lee mucha Biblia. Y le dije, hermano, entonces, ¿qué quiere que le lea? ¿Condorito? ¿Qué quiere que le lea? Las aventuras de Tarzán. ¿Qué quiere que le lea? ¿Por qué esto? Porque hay muchas partes donde prácticamente la Biblia no se lee. ¿Sabían ustedes eso? Hay muchas iglesias donde la Biblia es lo que menos se lee. Y la gente llena esas iglesias. En vez de hablar de un proverbio de la Biblia, habla de un proverbio chino. En vez de hablar de algo que dijo Jesús, hablan de la máxima del pensador no sé quién. Cosas de esa naturaleza. Y no estoy exagerando. La Biblia es el centro de nuestro vivir, hermano. Amén. Y por tanto debe ser el centro de nuestra enseñanza. En obediencia a los términos de Dios, no en obediencia a los términos que nos parece a nosotros. Eso es fundamental. Y en el orden de entender la importancia de la sola escritura, entonces entendemos la dimensión de la presencia de la Trinidad. Porque la Trinidad está en todo el contexto de la escritura. Amén. De ahí entendemos la creación del Génesis, que no fue una necesidad, sino voluntad de Dios en amor, ¿verdad? Porque Él quería que establecer relación, ¿cierto? Hablamos de la relación. Ok. Y creó la joya de la corona, el hombre. Pero yo les decía a las mujeres que el brillo de esa corona es la mujer. ¿Por qué los hombres somos los que decimos amén, hermano? A ver, vamos a hacer cuentas que no sabemos, que no hemos dicho nada. Lo que le da brillo a la corona son las mujeres. Como 3 lo creen, hermano. A ver, hagamos cuenta que no hemos dicho nada. Lo que le da el brillo a la corona es la mujer. Amén. Amén. ¿Qué sería de mí sin mi esposa? Aleluya. Te amo. No, ¿verdad? ¿Qué sería de mí sin mi esposa? Y yo digo con mi esposa, ¿y qué sería de nosotros sin nuestras 3 gatitas? Nuestras mascotas. Pero Dios creó. Y dice el fundamento bíblico, leemos Génesis 1, 26, 27 como el fundamento bíblico, nos ponemos en pie, por favor. Dice así la escritura.
O sea, ustedes saben que predicar la palabra es serio, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que uno no se ría de vez en cuando, ¿verdad? Que le ponga de pronto un chiste ahí, una bromita, pero no dejamos de ser serios y temerosos de Dios, ¿amén? Es que hay partes, hermano, donde usted no puede hacer esto. Hay iglesias donde usted no puede hacer eso que yo acabo de hacer una broma, de soltar una risa, no se ríen, hermano. ¿Sabía usted que hay congregaciones donde uno no se puede reír? Es una sobriedad absoluta, hermano. Y uno canta los himnos así: te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, amén. Y no más, hermano. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que David danzaba. ¿O no dice la Biblia eso? Bueno, entonces, y se alegraba, ¿cierto? Dice la palabra en Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Oremos, mi amor, por favor. Aleluya. Varón y hembra los creó. Amén. Amén. Hagamos la Trinidad a nuestra imagen, a su imagen, a nuestra semejanza, a la semejanza de la Trinidad. Varón y hembra los creó. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque desde el libro de los comienzos, Señor, tú nos muestras tu creación. Tú nos has hecho tu especial tesoro, Señor. Tú nos hiciste a imagen tuya, Señor. Señor, nos bendijiste. Y por eso, Señor, estudiamos tu palabra, la meditamos y la ponemos por obra, Señor. Señor, ayúdanos a entender en esta noche esa palabra rema, palabra revelada que traes a nuestras vidas. Señor, solo tú sabes de qué tenemos necesidad. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje, pero no solamente a comprenderlo, sino a meditarlo, a guardarlo y a ponerlo por obra. Señor, bendice al portador del mensaje, Señor, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial, es para ti. Te hemos orado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, tampoco fue un capricho de Dios. Dios no estaba jugando a crear algo. Dios crea al hombre en un contexto de imagen de él, semejanza de él, con una característica fundamental de entender. ¿Cuál es la característica fundamental que Dios puso en el hombre? ¿Cuál es? ¿Quién se atreve a decir algo? No, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, pero ahí puso una característica. Eso. El libre albedrío. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, le puso una serie de atributos comunicables de Dios, porque sabemos que hay atributos no comunicables y atributos comunicables, ¿verdad? Atributos no comunicables de Dios como la omnisciencia, la omnipotencia, la eternidad, pero atributos comunicables como el amor, por ejemplo, el pensar, esas cosas. Pero la libertad de decisión, que es el libre albedrío, Dios lo puso en el hombre. Esto marca una diferencia total, porque Dios no hizo máquinas. Dios no hizo un robot. Dios hizo un hombre a su imagen, conforme a su semejanza, pero con capacidad de decisión. Por eso no lo creó niño, sino lo creó adulto, para que entienda y asuma responsabilidad. Ojo con eso. Para que entienda y asuma responsabilidad. Porque lo que Dios delegó en el hombre es de suma responsabilidad.
administrar la creación a Dios, nada más ni nada menos. ¿Sí me estoy explicando? Lo hemos dicho, pero es bueno recalcarlo. Y ahí está la libre decisión del hombre de cómo administra y cómo es mayordomo. Y ahora que estamos estudiando justamente administración los lunes, ¿cierto? Con el hermano Alfredo, él, recuerdo, si estoy bien, me comentaba mi esposa que él hizo un recuento histórico y planteó toda una historia de la administración, pero necesariamente bíblicamente hay que irse al Génesis. Porque Dios es el principal administrador y delegó administración en el hombre, ¿cierto? Pero cuando uno es mayordomo y administrador, uno hace las cosas de acuerdo a quien manda. ¿Quién dice amén? Amén. Nosotros no nos mandamos solos. Y Dios le dijo al hombre, de todo esto puedes comer menos de este. Tranquilo, mijo. Es como si usted llega al menú, al buffet en el hotel donde está hospedado. Les hemos participado que nosotros nos gusta ir de vacaciones a donde está todo incluido. A mí me gusta todo incluido. Yo no soy hombre de caminatas ni juegos extremos. Yo quiero paz, tranquilidad, relax. Yo soy de playa, brisa y mar. Y todo incluido. Me gusta comer bien, hermano. Como en Decameron, por ejemplo. Todo incluido. Y allá llega uno al desayuno. Y está todo ahí. Ya yo apenas paseo allá y voy mirando. Y voy cogiendo mi primer plato, mi segundo plato, mi tercer plato, mi cuarto plato. Voy allá. Mi hijo va con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Y Elisa apenas dice, ay Dios, qué pena. Pero haga cuenta que usted llega a un lugar donde tiene un menú así y le dicen, de todo puede comer menos de esto porque le va a dar indigestión y se puede terminar en el hospital. Pongámoslo así de suavecito. Y usted de necio va y coge justamente ese. ¿Me estoy explicando? Dios le dijo a Adán, de ese no, de todo lo demás sí. Le dio la confianza, Dios delegó confianza en el hombre. Dios delegó confianza. Eso es confianza. Hazlo todo, pero por favor, de esto no. Porque pasa esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Le advirtió. En ese contexto de libre albedrío, de libertad, cuenta la voluntad del hombre. Pero para tomar esas decisiones, el hombre debe entender de quién depende. ¿Quién manda? ¿Bajo qué autoridad está? ¿Quién le está dando instrucción? Más aún, ¿qué está en juego? Digamos como para justificar un poquito a Adán y eso, como por ponerle un matiz así. Adán era el único hombre, Eva la única mujer y los engaños, el enemigo está ahí. Nosotros tenemos toda la historia bíblica como referencia, hermano. Nadie dijo amén. Toda la historia bíblica la tenemos como referencia, hermano. Desde el Génesis. Y además el Señor nos da la ñapa, lo que va a pasar y está registrado en Apocalipsis. Conocemos todo el plan divino, lo conocemos, está escrito acá. ¿Por qué somos tan necios y a veces queremos desobedecer al Señor? Porque sabemos todo, está ahí. Dios tiene un propósito y un orden. Y en esas 7 dimensiones de la antropología, el hombre escogido, el hombre formado, el hombre creado, el hombre hecho, ya hemos visto esas 4. Recordemos que el hombre fue estructurado con capacidades biomecánicas, neurológicas, cognitivas, fisiológicas insuperables. Pero también el hombre fue creado, establecido, diseñado en un aspecto material y en un aspecto de orden inmaterial, ¿cierto? Donde está el espíritu y el alma, ¿verdad? Pero también con un aspecto material. Por eso somos tripartitos. Un espíritu vivo que tiene un alma y vive en un cuerpo. Somos tripartitos. Hay corrientes que enseñan que el espíritu y el alma son uno solo. Respetable, pero están equivocados, porque la escritura me dice claramente que somos 3. Y hay gente que dice, no, que es que el espíritu y el alma son uno solo. Bueno, no vamos a entrar a discusiones porque para qué, pero aquí dice claramente que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el ser humano estructurado así se constituyó en un administrador biológico del Señor y gobernante intelectual del huerto. ¿Por qué? Porque tenía que tomar decisiones, ponerle nombre a los animales,
administrar lo que el Señor estableció. Ahora, vamos a darle continuidad al acto creador de Dios. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Vuelvo a leer para seguir con el contexto. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¡Ojo! Han hecho un alto aquí y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que el hombre desde un comienzo tenía autoridad sobre la serpiente. ¿O no? Y se dejó convencer de la serpiente. ¿Me estoy explicando? Ahí dice que es otro animal que se arrastra. ¿Por qué digo eso? No, pero es que la serpiente después se terminó arrastrando. Ahí dice que sobre todo animal que se arrastra. Así no se arrastrara primero, por igual tenía autoridad sobre toda la creación. El hombre era quien tenía la autoridad, no la serpiente. Y el hombre cayó. Porque no tenía un carácter totalmente desarrollado, por muchas otras razones, etc. En ese 1.26, ese plural, hagamos, recordemos que habla de la soberanía de Dios, el consejo eterno de la Trinidad para la creación del hombre. Inmediatamente fuimos al Salmo 139, 13, ¿cierto? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y estábamos ahí. Quiero ahondar un poco más allí. El Salmo 139, 13 utiliza verbos hebreos muy específicos: crear, poseer, formar, tejer, entrelazar. Cuando dice formaste mis entrañas, está hablando de crear, de formar, de poseer, de establecer. Cuando dice hiciste, está hablando de tejer, de entrelazar. O sea, el término hebreo está dando una dimensión de absoluto dominio, control y conocimiento de Dios cuando se creó al hombre, cuando se crea al hombre en el vientre de la madre. ¿Qué pasa? Hablábamos que el mismo Dios que creó al hombre, que diseñó al hombre y que lo formó de la tierra, lo hizo de la tierra, es el mismo Dios que crea al hombre en el vientre de mamá. Ojo, el mismo Dios que se tomó el trabajo no de proclamar su palabra, sino de con sus manos tomar el barro y hacer lo que él había diseñado. Se tomó el trabajo de establecer una serie de características especiales. Ahora se toma el trabajo de formar al hombre en el vientre de la mujer. Miren la bendición que Dios le da a la mujer en su vientre y la dimensión de nosotros que nacimos en el vientre de una mujer. Dios nos formó ahí, sin faltar ninguna parte. Amén. Es una conexión total. El Salmo describe tejiendo meticulosamente a cada individuo en el vientre materno. Habla el Salmo, transmite la idea que el Señor, o sea, ¿cómo? A ver, mi hijo Daniel Hugo no va a tener los ojos azules ni verdes, ni va a ser mono de 1,80. No. Van a ser en Bogotá, Colombia, el 26 de abril de 1960, pero le voy a poner los ojos como pardos, le voy a hacer esto así. Su mamá se va a llamar María Pureza, su papá José, lo voy a hacer así. Y lo voy a poner a predicar en la gloria. Este muchacho lo voy a poner a predicar en la gloria. Y lo voy a dar como esposa Elizabeth, que también me bajé con esa muchacha. Nada se le escapó al Señor. Amén. Haz cuenta que el Señor está frente a su computador, para entender aquí en términos nuestros, está diseñando al Daniel, ahí está de esta forma, y este carácter y este temperamento. Este chino va a ser como colérico sanguíneo, pero le voy a poner un freno a mano que se va a llamar Elizabeth. Ella le va a encargar de moldear, de tal cosa y no sé qué. Y cuando vaya al vientre mamá, tal cosa, el chino quedó como quiero. A Dios no se le escapa nada, hermano. Amén. Nada. El Salmo 139 es en esencia la aplicación personal y detallada del decreto general de Génesis 1.26. En el Génesis 1.26
habla de toda la humanidad, ¿cierto? En el Salmo 139:13 habla de cada uno de nosotros. Amén. En el vientre de mamá. Así como así como Dios creó la raza humana, y está relatado en Génesis, Dios se dedica a uno en particular. Por eso la relación de Dios para salvación es de padre e hijo, personal. Personal. Amén. Ahora, el Salmo 139, cuando avanzamos del 14 al 16, dice lo siguiente. Vamos un poquito más allá. Ahí en el 139, 14 al 16. Miren cómo exclama David esto. Salmo 139, 14 al 16. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ojo. Mira el salmista como explota en alabanza, ¿cierto? Te alabaré. Amén. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿De qué está maravillado David, el salmista? ¿A qué le está declarando que maravillosas son tus obras? Pues a la creación del hombre. Y no es narcisismo ni vanidad humana, es que está reconociendo lo poderoso que es Dios, lo benevolente de Dios y la gracia y favor de Dios. Pero dice, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué no dice mi espíritu lo sabe muy bien? Dice, mi alma lo sabe muy bien, porque esa alma va a exteriorizar una emoción, un sentimiento, va a exteriorizar a través del cuerpo un afecto, una gratitud al Dios eterno que lo creó. Gloria a Dios. Ahí el salmista nos está diciendo lo agradecido que debemos estar personalmente con Dios porque nos creó. Amén. En el vientre de mamá. Y dice ahí, el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Ojo. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está diciendo, en lo más profundo del vientre, en lo más recóndito de la mujer, tú me formaste, me entretejiste, te divertiste haciéndome, Señor. No te escapó nada, tus manos estuvieron ahí, tus dedos me formaron, Señor. Entonces hay que mirar aquí el concepto de la imagen tomado desde el hebreo. Esa expresión que usa ya para imagen, cuando hablamos de imagen, es golem, así se escribe golem en hebreo. Y cuando lo traemos aquí al contexto de lo que hemos leído, 139, 14 al 16, cuando dice, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuando dice ya en el 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aparece la palabra golem que se traduce como mi embrión o mi sustancia. Cuando el salmista declara esto, está preparando el camino para decir, mi embrión vieron tus ojos. 116, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo que me pasó a mí. Recién convertido a Cristo, recién llegado al Evangelio, hermano, yo empecé a devorarme la Biblia. Literal. Yo empecé a devorarme la Biblia. Una Biblia que mi esposa me regaló. En ese entonces como novio, ¿cierto? Yo la conservo, yo la tengo en la casa, ¿cierto? En la casa la tengo, ¿dónde la tengo? Ah, sí, ahí en la mesita de noche, es la que tengo ahí en la mesita de noche. Me la regaló Inés, mi esposa, hoy. Y empecé a devorarme esa Biblia, hermano. En mí estaba pasando algo, hoy ya lo entiendo, hermano. Más allá del primer amor, yo estaba... Cuando llego a leer esto, hermano, mi embrión vieron tus ojos. Este verso 16 del 139, cuando leí eso, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de... Hermano, ese día, para mí es como si el Señor en su misericordia me hubiese quitado una venda y me hubiese dicho, ajá, yo fui el que te hice y yo te vi en el vientre de tu mamá. ¿Sabes quién te hizo? Fui yo.
Yo no sé si usted ha tenido ese impacto en algún momento, que uno queda descubierto ante Dios y dice, Señor, solo tú. O sea, queda uno ensimismado, hermano. Queda uno sin palabras, queda uno, Señor, solo tú. Tú me formaste en el vientre de mi mamá. Tus ojos vieron mi embrión y mis ojos, en el embrión, mis ojitos sin formarse como los conozco hoy, te vieron a ti, nos miramos, Señor. No faltó nada, Padre. Tú me hiciste a mí en el vientre de mi mamá. No lo puedo entender, Señor, pero te alabo y te bendigo porque grandiosas son tus obras, Señor. Esa misma expresión en el Salmo 139, 16, en Palabra de Dios para Todos, dice así. Palabra de Dios para Todos, dice así. Mire, hemos leído Reina Valera, lo repito, Reina Valera el 60 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ojo, ojo, en tu libro, miren, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. En el libro de Dios ya estaba descrito cómo iba a ser Luis Vicente. Parte a parte. Componente a componente. Hasta las gafas que tiene hoy. Sin faltar una de ellas. Y el Salmo 139, 16, Palabra de Dios para Todos, dice, mire, tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. 9 meses o 7 meses, 8 meses, digamos en términos normales 9 meses, ¿no? Términos normales, pero perfectamente desarrollado. David 6. Desde el momento en que el espermatozoide hace contacto con el óvulo y se fecunda, Dios ya tenía todo perfectamente planeado en ese momento para generar esa vida, ¿sí? ¿Y cómo se fue formando? Hasta que nació. Eso dice Salmos, Palabra de Dios para Todos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo 139, 16. Me viste antes que naciera. Ojo, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba escrito en tu libro. Cada día de mi libro estaba escrito en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Escogido fui del amado. Desde antes de la fundación del mundo. Todo esto se conecta a Génesis 1:26. En el sentido de que la imagen de Dios, atención a esto, la imagen de Dios, el ser conforme a su semejanza, no se adquiere al momento de nacer, biológicamente, sino que está presente en toda la concepción, porque Dios lo estableció desde antes. Y durante toda la concepción se va desarrollando esta imagen de Dios y el ser conforme a su semejanza. Impresionante eso, hermano. Formar, tejer, el tejido que Dios realiza en el vientre es el proceso mediante el cual se imprime esa imagen divina en esa parte biológica, material. Nosotros no vemos el amor. Nosotros no vemos el afecto. Nosotros no vemos los sentimientos. No los vemos. Pero algo que dice uno, yo lo siento, algo. Pero eso es inexplicable pero Dios lo puso ahí. Dios no nos dice, es que el amor es cuadrado de color rojo. No, el amor es Dios mismo y está en nosotros porque su Santo Espíritu está en nosotros. Pero Él se recreó haciéndonos, formándonos, diseñándonos y realizando toda una creación ahí perfecta en el vientre de mamá. Además vigilante, que todo estuviese en su orden. Él no nos descuidó. Ya, listo, hasta luego y chao. Él estuvo ahí pendiente.
Vamos al Salmo 22. Este tema va a quedar para el próximo jueves. ¿Qué hacemos? Para dentro de 15 días, porque el próximo jueves estamos en la asamblea. Vamos al Salmo 22. ¿Está bueno el tema o cambiamos? Está bueno, excelente. O vamos a hablar de prosperidad, hermano. Salmo 22 dice, a ver, voy a buscarlo aquí. Verso 9. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que está a los pechos de mi madre. ¿Quién? Dios. O sea, Dios estuvo presente en el momento que nacimos. Dios estableció que este pechito naciera en la Ortúa el 26 de abril de 1960, un martes como a las 2 de la mañana, amigo, mi mamá. Por eso es declarado Monumento Nacional a Ortúa. Dice, pero el 9, 22:9, pero tú eres el que me sacó del vientre, que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Mire el 10. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Ojo. Busca, mami, en alguna traducción muy bien ese versículo, como dice. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, aleluya. O sea, que su embrión vieron mis ojos, hubo un encuentro con él, y desde que estábamos en el vientre de mamá, ya sabíamos por conexión, creación y relación quién es Dios, aleluya. Como dice el otro versículo. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Desde el vientre de mamá ya sabíamos que teníamos un Dios todopoderoso que nos ama. Y eso quedó puesto en nosotros, en nuestra esencia. Dice NTV en el versículo 9, sin embargo me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento. Tú has sido mi Dios. Aleluya. Esta manera que lo expresa en una traducción viviente es todavía más claro. Dios estuvo pendiente de nuestro alumbramiento, del momento que nacimos, haya sido cesárea, haya sido parto natural. Gloria a Dios. Él estuvo presente, vigilante, y puso los médicos, a quien haya sido, pero estuvo ahí. Dice que desde que estaba mamando en el pecho de mamá, él estaba pendiente de que la mamá le diera alimento a ese bebé. Puso en esa mujer lactar con amor, lactar con deseo de crear, de cuidar a su bebé. Pero Dios estaba ahí dándole a esa mujer ese amor, ese sentido maternal, porque Dios es el quien pone en nosotros la provisión, y la mamá la provisión para ser formado, para nacer, pero para sustentarse con el pecho de mamá. Por obra, gracia y plan perfecto de Dios. Esto es un cuadro de lo que pasó en Edén. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo esto puedes comer. Pero nosotros como bebés no nos podía decir, de todo esto vas a comer, sino ya nos dio a mamá para que nos diera de comer, aleluya. Hermano, es algo impresionante lo que Dios hizo con nosotros, lo ha hecho con nosotros. Esa joya en la corona de Él. Aleluya. Nos formó, nos creó. Cuando se usa la palabra embrión, atención, esa palabra golem del hebreo, que se traduce embrión, y embrión es una expresión médica, ¿cierto, mi amor? Que todos nosotros entendemos, ¿cierto? Por lo regular todos lo entendemos. ¿Saben una cosa? Esa palabra, la única vez que se usa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es para referirse a la obra de Dios en el vientre de la mujer. Será tan especial la obra de Dios que solamente una palabra y una sola vez se usa para describir quién está siendo formado en el vientre de la mujer, esa persona. Mi embrión vieron tus ojos. Esa palabra embrión, una sola vez se usa ahí para describir ese momento. Y no es porque faltaran palabras, no es porque el abecedario fuera poco, no es porque el glosario estuviera corto, es porque Dios es especial, único y específico, y está dimensionando lo especial que somos para Él. Amén. Amén.
La idea clara de Dios no espera que estemos terminados para conocernos, ojo. ¿Qué está diciendo cuando dice que su envío miró mis ojos? Cuando está hablando de ese proceso de crecimiento, de gestación. ¿Cuáles son las fases de la gestación en un bebé, mi amor? Desde el momento que llega el espermatozoide al óvulo. ¿Cuál es? Pues hay mórula que se divide. Espera. Es que quiero llegar a algo. Hasta que nace. ¿Cuáles son las fases? Pues Médicamente hablando. empieza a dividirse la célula, a Sí. ser mórula, a ser más embrión. Sí. Luego empieza a formarse los ojos, que es lo primero que se forma. Los ojos, luego la parte del corazón, el riñón, hasta que al final, ya a los 9 meses, las cejas, las uñas, las pestañas, que por eso David, como nació a los 6 meses, no tenía cejas, no tenía pestañas, no tenía uñas. Ok. ¿A qué voy con esto? Y nace el bebé, ya está formado, ya está en todas sus partes, como bebé. ¿A qué voy? Dios no espera a que el bebé esté completamente formado y desarrollado, mucho hasta que nazca, es que desde el momento que Dios diseñó, planeó a esa persona, desde el momento que Dios permitió, porque es plan de Él, que este hombre y esta mujer se relacionen, ese espermatozoide del hombre, este óvulo de la mujer se unan en ese vientre que Él estableció, que Él definió, porque es decisión de Dios, no voluntad de hombres. Oh, que es decisión de Dios, no voluntad de hombres. Por eso el aborto es un asesinato, porque son decisiones de Dios, no de hombres. Cuando Dios permite eso, Él ya estaba poniendo, colocando, estableciendo en esa personita que se estaba formando esa esencia de Él, esa característica de Él, conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. No estaba esperando, ya está, ya terminamos el chido, ahora venga para acá, lo vamos a organizar aquí, métalo a esa cabina y le vamos a dar un poco de cosas. ¡No! Lo voy a configurar como un computador. Yo compro el computador, ¿cierto? Yo compro el computador, viene con la última versión de Android, por ejemplo. De Android, no, de Windows, el último Windows, no sé qué, y si sé cuál, y esto, aquello. Ahora, ¿qué hago con el computador? ¿Lo saco y me pongo a trabajar con él así nomás? No, hay una parte que se llama configurar la máquina. Entonces yo digo, si yo no lo sé hacer, voy donde mi hermano, donde mi hijo. Bueno, necesitamos configurar el computador, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Hay que montar estos programas, hay que configurar el disco duro de esta manera, hay que partirlo de esta forma, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que montar esto, hay que configurarlo para trabajarlo de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Verdad? Cuando yo compré el carro está terminado, sí. Pero yo cuando me subo al carro, hoy por hoy hay carros tan modernos que se configuran de acuerdo al conductor. Hay carros que incluso la silla del conductor se organiza de acuerdo al peso, a la talla, al estilo del conductor, todo eso. Y tiene memoria el carro, y si son 3 conductores, pues 3 configuraciones tiene. La música, todo el sistema de multimedia del carro, uno lo configura según su gusto. Y un patrón general que se aplica en la China, en Japón, en Estados Unidos, es el mismo en todo el mundo. Pero yo lo configuro en castellano según mi gusto, ¿sí o no? Pero Dios no hizo eso con el hombre. Venga, de acuerdo. ¿Cómo lo quieres, Vicente? A ver, este chino, ¿cómo lo quieres? A ver, Blanca, ¿cómo hacemos este pelado? No. Dios ya tenía un plan perfecto. Perfectamente organizado. A mi imagen conforme a mi semejanza. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando el niño nació ya venía así. O sea, en otras palabras, cuando el niño nació, perfecto, porque Dios lo estableció así. Perfecto en el orden de Dios. Y dice, en tu libro están escritos todos los días. En tu libro está escrito todo esto, dice el salmista, ¿cierto? Él dice que en tu libro está todo escrito. Y cuando habla de la dimensión del libro, el libro de la vida, hermano, cuando uno se pone a estudiar, alguna vez yo me prediqué de esto, me puse a estudiar sobre el concepto del libro. Es impresionante hablar del libro. De pronto enseñamos algo del libro. Es algo impresionante, igual que la mente. El concepto del libro es porque en el Antiguo Oriente se usaba la metáfora del registro divino, pero hay otra razón de esto. En el Antiguo Oriente, y por ejemplo los tiempos de los romanos, los griegos y los romanos, en cada ciudad había un registro de las personas que nacían. Hagan cuenta la registraduría, ¿cierto?
Entonces había un registro y se escribía en el registro oficial de habitantes la persona que iba naciendo. Daniel Hugo Pinto, hijo de José y María Pureza. Listo, por citar un ejemplo, ¿cierto? Y estaba ya registrado en el empadronamiento o en el censo del pueblo o de la ciudad, ¿cierto? Cuando esa persona moría, ¿qué hacían? Lo borraban del libro. ¿Por qué? Porque murió. Por eso dice la Escritura que no borres mi libro, que no borres mi nombre del libro de la vida, haciendo alusión a la costumbre que existía en ese momento en la cultura grecorromana. Porque era la costumbre. Entonces, se escribió así para que la gente entendiese. ¿Qué estaba entendiendo la gente? Que Dios en su empadronamiento o en su censo divino ha registrado nuestros nombres, pero no es como los hombres, que cuando perece la persona, los hombres lo borran. No, para Dios no se puede borrar, porque para Dios nosotros existimos por la eternidad con Él. Aleluya. Entonces aquí cuando habla del libro, en el Antiguo Oriente hablaban del libro porque había un concepto de un registro divino, y más o menos es lo que les estoy diciendo. El libro de la vida es eso. Son las memorias. Y esto se da en el principio de que Dios lo conoce y lo sabe todo. Todo. Y cuando dice que todo se formó a su tiempo, sin faltar nada, quiere decir que Dios tenía perfectamente definido cuándo, cómo, dónde. Aleluya. Amén. Yo no sé si usted ha escuchado gente que más o menos dice esto. Yo hubiese nacido allá en los tiempos de Pablo. No, yo hubiese sido fiel con el Señor. Yo sí no hubiese sido como Pedro. Seguro que yo no le fallo al Señor. Yo hubiese sido firme. Hay gente que habla así. ¿Usted ha escuchado gente que habla más o menos? Yo he escuchado gente así. No saben de qué están hablando. No saben de qué están hablando. No, pero ese Abraham, ¿cómo fue a hacer eso ya con la mujer? ¿Cómo fue a negar a Sara, decir que era su hermana en vez de decir que era su esposa? Pero no, este man sí, si es Dios el que lo respalda. Hermano, aquí tenemos toda la historia terminada. Ese hombre no. Es que es muy fácil, hermano. Es como cuando uno dice, ¿por qué votó el gol James, hermano? Si estaba Bogollo, hermano, hacerle así. Vaya usted y hágalo, hermano. O como una vez en un Tour de France, yo estaba con Pedro, mi suegro. Estaba en un Tour de France y estaba en Gabernal allá. Y de pronto, y Nairo estaba allá atrás, y de pronto se quedó Nairo. Y estaba en una pendiente bien brava. Comienza Pedrito, a ver, Nairo, hermano, hágale, ¿cómo haces? Y el hombre de hincha de Nairo, no se quede, hermano, hágale, hermano, que hace, hermano, mucha chucha, que no sé qué. Y yo, Pedrito, hermano, ¿sabe qué? Coja la cicla y salga de unas cuenticas aquí, esto es tan fácil, hermano. Estamos en el Tour de France, hermano, esa cosa no es nomás pues pararse ya y hágale, hermano. Es que nadie sabe con la sed que bebe el otro, hermano. Es muy fácil juzgar, criticar y condenar. Pero Dios tiene un plan perfecto. Amén, gloria a Dios. Dios sabe de qué está hablando. Dios sabe lo que ha hecho. Y Dios hace todo perfecto. Absolutamente perfecto. Formados y moldeados según el carácter de Dios, según su voluntad. Y Él tenía un día, un momento, una forma, un lugar. Él definió que nosotros fuéramos colombianos. Gloria a Dios porque nos permitió nacer en Colombia y no en Irán. Se acabó. Que porque yo no soy judío, a mí me hubiera gustado nacer en Israel. Hermano, ¿qué está hablando? No sea tonto, hermano. Dios lo dijo. Si Dios lo permitió nacer en Colombia, dale la gloria a Dios porque está en Colombia. Gloria a Dios porque somos colombianos. La gente no sabe de qué está hablando. Ay, ¿por qué no nací allá en 1849? Más bien no en 1920. Y hay gente que reniega de la fecha, la época, el lugar que nació. Hermano, eso es estar en contravía y enfrentarse a la decisión divina. Porque Dios es el que establece todo esto en el orden de Él. Y Él es perfecto en lo que dice y hace. Si te tocó nacer en Somondoco, gloria a Dios, viva Somondoco. Si te tocó nacer en Miami, gloria a Dios, que viva Miami. Y si te tocó nacer en Bogotá, en la Ortúa, gloria a Dios, viva la Ortúa en Bogotá, ¿qué hacemos? Pero gloria a Dios, porque Dios nos permitió nacer en un lugar, en un día, en una condición específica. Ay, que porque no soy el hijo de Bill Gates, porque mira que... A ver, hermano, a ver. Y reniegan.
Miren, ese Salmo 136 establece 3 verdades, con eso termino. Y me queda pendiente hablar de Job, imagínense, que también tengo un segmento de Job. Lo dejamos para dentro de 15 días. El pasaje del Salmo 139, 16. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a ir al 139, 16. ¿Hemos aprendido algo hoy? Amén. 139, 16 dice, el Salmo. Salmo 139, 16. Dice la escritura así. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así dice el Salmo 139, 16, en Reina Valera del 60. 3 cosas acá. Número 1, la preexistencia en la mente de Dios. Eso nos está hablando que antes de la existencia física ya existíamos en el pensamiento divino. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Cristian David estaba en el plan de Dios antes de nacer. Él ya sabía, hermano. Él ya sabía quién iba a ser la esposa. Él ya sabía quiénes iban a ser las hijas. Él ya sabía el ministerio y el desarrollo ministerial de este varón. ¡Ya lo sabe! Y lo va revelando poco a poco y lo va guiando poco a poco. La preexistencia en la mente de Dios, la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Señor, ¿por qué me pusieron Daniel Hugo? Él tiene su razón de ser. ¿Por qué David Josué es David Josué? Eso tiene su razón de ser. El Señor nos dio a Elizabeth y a mí un nombre, David, ¿verdad? No le pongas al hijo o a la hija el primer nombre que se te ocurra. Consúltalo con el Señor. Y cuando iban a ser David nosotros y que ya sabíamos que era niño, ¿qué nombre le ponemos a Chino? David. Sí, se va a llamar David. Ok, David. Cuando nació David, que nació así de sorpresa, a Elizabeth le tuvieron que desembarazar de urgencia, porque que se iba ella y el Chino. Y me llaman a mí para ponerle nombre al muchacho. Esa noche, o una noche antes, no me acuerdo bien, algo así, me quedé pensando que no solamente se iba a llamar David. Cuando llego yo al hospital, y eso a mí ese cuadro no se me olvida. Me llevan a la sala incubadora, ¿cierto, mami? Y me muestran a mi hijo en esa incubadora. Pequeñito él. Se le veían sus huesitos y su caja torácica. Y yo veía a ese niño que movía sus piecitos, movía sus manitas y como que... Y el Señor me dice, con una claridad impresionante, me dice, ese niño pelea por su vida. Ese niño está batallando por su vida y yo lo voy a levantar. Ese niño yo no me lo llevo porque tengo propósito con él. Me dijo una cantidad de cosas. Digo, y él se va a llamar David Josué. Porque Josué peleó de acuerdo a lo que yo le dije. Y este niño está peleando y yo lo estoy respaldando. Y de verdad se veía ese niño batallando, peleando por su vida. Y Dios honró su palabra, por eso se llama David Josué. Eso no es gratuito, hermano. Esa imagen la tengo yo aquí. Yo era el que estaba conmigo ahí. Ella estaba en su cuarto en una condición extrema de gravedad. Mi niño está en una condición extrema de gravedad. Pero Dios me dijo, ese niño yo lo levanto, no se va. ¿Qué? Así. ¿Qué hace? Ese chino no se va por tener. Dios me dijo que no se iba y no se va. ¿Cómo cambian las cosas? Vale, entonces, persistencia en la mente de Dios, ya lo sabe todo. Valor de la vida. Número 2, el valor de la vida. La dignidad humana no depende de la capacidad física o el desarrollo, sino de la mirada de Dios sobre el vientre, en el embrión. Dios determinó dar vida y Él da vida. Por eso la vida es sagrada, como muchos dicen. Sí, es verdad. Muchos hablan de que la vida es sagrada y no saben qué están diciendo. Muchos dicen que la vida es sagrada y apoyan el aborto. Qué contradicción tan absurda la contradicción que tienen, ¿verdad? No, si la vida es sagrada, pero apoyan el aborto. Una contradicción.
Pero Dios le da valor a la vida, dimensión a la vida. Porque Él es el que la da allá. Esa mirada es una mirada de vida. Participar en Dios es una participación de vida. Y también hay un tercer aspecto que es soberanía y consuelo. Para el creyente, para cada uno de nosotros, saber que nuestros días están escritos en el libro de Dios, en el plan de Dios. Que Dios es soberano y lo definió. Y que Él ya conoce cada paso que vamos a dar. Él ya sabe cuándo vamos a partir. O si vamos a irnos con el arrebatamiento. Él sabe todo. El hecho que Él sepa todo esto nos garantiza que lo que Él prometió es verdad, y por tanto en nuestra vida no puede haber incertidumbre para un futuro. Lo que hablábamos anoche en Hebreos, la certeza de la salvación. ¿Quién me la garantiza? Mi obra no, Dios. ¿Quién me garantiza a mí la vida? ¿El tener 25 escoltas? No, Dios. Yo suelo decir, y con esto termino, y lo digo hace mucho tiempo y hoy lo vuelvo a decir, no sé si aquí lo he dicho, pero lo voy a decir. No sé si aquí lo haya dicho, pero si lo dije, ok, vuelvo a escuchar. Cuando en tu corazón tengas la total y absoluta certeza que has cumplido toda la tarea que Dios te mandó a realizar, despídete porque te vas para el cielo. ¿Me estoy explicando? Cuando en tu corazón tengas la certeza que terminaste la tarea, que todo está cumplido, que no hay nada más que hacer, despídete, te vas para el cielo. Mientras tanto en tu corazón sepas que faltan cosas, que debes desarrollar cosas, pídele fortaleza a Dios porque hay cosas por hacer y todavía no te debes ir al cielo. Yo creo que nos ha quedado claro en Génesis 1:26 y en Salmo 139 del 13 al 16 el valor de la vida, la identidad con Dios. Pensaba yo y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué le diría usted a una mujer que le hacen una ecografía y ven que los pulmones tienen una cantidad de tumores y se está recargando contra el corazón? ¿Que no tenga ese bebé? A nosotros los médicos nos dicen, ofrézcale el aborto, porque ese niño va a nacer mal. Tiene muchos quistes en los pulmones y están empujando el corazón. Así que cuando nazca va a nacer mal. Pues eso le pasó a mi hermana. Con mi sobrina que hoy tiene 30 años, que estudió matemáticas y que es docente en uno de los colegios públicos allá en Fontibón. Tenía una poliquistosis pulmonar que recargaba contra el corazón. Tenía 5 meses. La médico le dijo, no compre ropa, esa niña va a morir. Mi hermana me llamó atacada y le dije, hágame el favor y sube al piso de pediatría y les pone eso que le acaban de decir, porque no es verdad. Dios hace las cosas y las hace bien. ¿Cuál va a ser nuestra posición cuando llegue una de estas situaciones a nuestra vida? ¿Qué le vamos a decir? Hágale caso o vamos a creerle a Dios. Pues nació esta niña, le hicieron una cirugía de alta complejidad y hoy es lo que es. Al quitarle un pulmón, a los años, ellos cuando se atienden todas las cosas en pequeño, volvió a hacer el pulmón y hoy tiene sus 2 pulmones perfectos. ¿Qué estamos haciendo cuando se hace la interrupción voluntaria del embarazo? Yo les he contado que en el hospital donde yo trabajo, en La Victoria,
y ahora en el Guavio, antes Guavio, hoy Jorge Eliezer Gaitán, estamos haciendo interrupción voluntaria del embarazo. Desde temprana vida hasta 6, 7 meses. Eso es un aborto. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos frente a esa situación? ¿Qué le vamos a decir a esa mujer? Porque yo creo que usted y yo hoy nos queda claro lo que dice el Génesis y lo que dice el Salmo 139. ¿Qué estamos haciendo cuando alguien quiere cambiarse la ceja, la cara, ponerse aquí y allá? Si Dios nos hace perfectos, ¿cuál es esa identidad? Y ahora déjeme decirle, porque usted debe estar cerca de estas personas, estos jóvenes llamados los terians, que son personas adolescentes que tienen una conexión espiritual o psicológica con animales y que acostumbran a imitar los comportamientos, los sonidos, a ponerse las orejitas y la cola, porque el término de teriantropía es una antigua conexión de un hombre con un alma animal, partiendo del hecho que el pastor hace 8 días explicó que los animales tienen alma. No. ¿Cuál es esa identidad de nuestros jóvenes que quieren parecerse animales, que caminan en 4 patas, que se ponen orejitas, que se ponen cola? ¿Está pasando? Sí. Yo espero, mi hermano y mi hermana, que esto que hemos aprendido de los comienzos nos ayude, porque hay personas, y yo qué le digo, ¿dónde estará eso escrito entre el Génesis y el Apocalipsis? ¿Qué le voy a decir? Si usted entendió, usted tiene muchas cosas para decirle. En algún momento yo le dije a mi hermana, no le crea a esa médica, suba, hable y tenga a su hija. No va a ser fácil, pero se logra. Gracias a Dios, los médicos que estuvieron conmigo cuando David Josué tenía 26 semanas, pesó 950 gramos, midió 35 centímetros, no decidieron desecharlo porque nació así. Y no lo rechazaron porque no tenía cejas, pestañas, uñas. ¿Cuál es esa identidad? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en esas circunstancias? Usted y yo ya aprendimos, ya nos han enseñado la palabra. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Hemos entendido que Dios nos hizo a imagen de Él, nos hizo. Nos formó alto, chiquito, con ojos cafés, con ojos azules, verdes. Él nos hizo. Y tenemos que tener esa identidad con nuestro Padre Celestial. Y si aprendimos, que Dios nos permita con eso que hemos aprendido, bendecir a otros, orientarlos, aconsejarlos, porque todo fue hecho y planeado de la mejor manera, cada detalle, porque tiene uno de nuestros jóvenes que aspirar a ser un animalito, porque busca una identidad equivocadamente. No, Dios nos hizo perfectos, varón y hembra. Nos hizo tripartitos con espíritu, alma y cuerpo. Así que tenemos una alta responsabilidad. Dios nos va a colocar en diferentes momentos, en diferentes lugares, pero tú ya tienes el conocimiento, ya la venda se cayó. Póngase sobre sus pies. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces y seguirás haciendo, Señor. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a comprender tu palabra, a meditar en ella, pero sobre todo, Señor, a ponerla por obra. Señor, ayúdanos a hacer cartas abiertas, ayúdanos a hacer una luz, Señor, en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser la sal de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no temer al hablar, Señor. Y ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra con sabiduría y con denuedo.
Señor, que no tengamos miedo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a enseñar a otros que están perdidos, que no saben qué quieren ni qué tienen. Ayúdanos, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Padre, en esta noche te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.